Bienvenida, bienvenido a Quedamos para un café, el podcast conversacional conducido por Seu. El último miércoles de mes nos sumergimos en apasionantes charlas con un protagonista distinto en cada episodio. La premisa es sencilla, conversamos tomando café. Así que pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Comenzamos. Hoy quedamos para un café con Beatriz Castellanos. Es autora de la trilogía Cosmofeminismo, que aborda el pasado, el presente y el futuro de las mujeres en la era espacial. Está publicado el primero de ellos, en el que reflexiona sobre la labor de las mujeres involucradas en los inicios de la carrera espacial, y de él vamos a hablar. También ejerció la abogacía, especializándose en criminología, igualdad, violencia de género y sexual. La conozco poco, pero siempre la he visto con una sonrisa puesta y muchas ganas de aprender. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eu, por este café y por la presentación. Me gustaría empezar preguntándote qué relación tienes con la escritura. Si eres la persona que escribe desde niña y que siempre anda con un lápiz y un folio a vueltas, o si es algo que has descubierto más avanzada la vida. Qué buena pregunta, porque mira, si tengo que echar memoria, mucho antes de empezar los cursos y de querer escribir, sí es cierto es que escribía, me carteaba mucho. Me gustaban mucho las cartas. Y me gustaban mucho las cartas, incluso las manualidades de las cartas. Yo las personalizaba, los sobres. Y además escribía el contenido. Y siempre guardaba relación entre el sobre que creaba y el contenido de la carta. Qué bonito. Fíjate, no lo había dicho hasta ahora, pero es verdad que era así. Sin embargo, fue algo que aparqué a lo largo de los años y luego, tras un inciso personal, que era el divorcio, la separación, dije, pues quiero escribir en serio. Y empecé a hacer cursitos. En los cursos me topé con el guión de cine. Yo iba para ensayo y dije, voy a parar esto que es del guión. Estuve un tiempo escribiendo guión, incluso rodé algunos de mis pequeños cortometrajes. Y luego con el COVID y demás dije, mira, yo creo que llega el momento ahora que me viene una situación familiar que tengo que afrontar, digo, voy a escribir y voy a lanzar mi primer libro. Y más o menos, pues ya lo tenía hecho el proyecto, ya lo tenía ideado, pero gracias a la situación familiar indeseada, pues he podido terminar lanzándolo. Así que mira, no hay mal que por bien no venga y deseo cumplido. Pero sí, evidentemente ahí había semillas, sí. No sé qué edad tiene, qué edad tienes, igual es un poco imprudente preguntarte, pero yo que tengo 47 años, recuerdo perfectamente de niñas que teníamos papelería, que nos encantaba a algunas de mi clase, y nos intercambiábamos cartas, modelos de cartas que nos regalaban nuestros padres, que era un papel súper bonito, perfumado, con el sobre. Claro que Entonces, sí. tal, y es una cosa que se ha perdido, porque yo de niña sí que me escribía con mis amigas, Sí, exacto. y con amigas que vivían fuera o que se iban en verano a lo mejor al pueblo, que nos parecía aquello un drama porque eran 30 kilómetros que eran insalvables en la época. Y, Es y era, verdad. era muy bonito recibir en tu buzón una carta para ti. Sí. Pero fíjate, también luego a mí la tecnología siempre me ha marcado mucho, por eso también lo del tema de aparatos y demás, y el haber hecho la maestría en nuevas tecnologías, porque yo también lo que hacía con una compañera que se marchó fuera de Madrid, pasé de cartas a cintas. Me parecía Mm. también la idea de mandarle esos mensajes, no escritos sino orales, muy chula también. Entonces le mandaba cintas, fíjate qué cosas, ¿no? Y bueno, luego ya evidentemente ya no las cintas porque ya el móvil dio mucha libertad para la mensajería, obviamente. Me comentabas que el momento de escribir el libro llegó a raíz de tu divorcio. ¿Y esto está ligado de alguna manera de pasar de los juzgados a la escritura o son dos situaciones totalmente independientes? ¿Cómo diste el salto? Lo que te comentaba un poco antes, por una obligación familiar, ¿no? Que a veces tienes que, como mujer, afrontar lo que a lo mejor otras personas no afrontan. En mi caso, además, siempre he tenido un rol, aunque me haya revelado, es muy complicado quitarte roles que se te imponen, ¿no? Y bueno, pues al final he cogido una pausa profesional en ese sentido y todo lo que había tenido y tenía de investigación, de curiosidad, lo estoy ahora estableciendo en todos los proyectos de libros que tenía abiertos ya en esos archivos informáticos. Mm. Entonces decidí que este fuera el primero
no porque fuera el primero real, yo siempre digo que el primero iba a ser de videojuegos y delincuencia, pero bueno, como hice unas colaboraciones sobre temas de videojuegos, me pareció que se había expuesto mucho el contenido que yo tenía sobre el libro y a mí me gusta también ser algo original, ¿no? Me gusta sorprender en la mayoría de las cosas de la vida, pero también en esto me parecía importante. Y entonces, terminada la maestría, empecé a investigar más por lo criminal, efectivamente, más por la abogacía, y me encontré delitos muy ligados con el tema de lo satelital, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y empecé a pensar que no miramos suficientemente al cielo, claro, que ese tema no nos lo estamos planteando ya y que estamos perdiendo tiempo, ¿no? Lo que nos pasa un poco a las mujeres. No nos dejan estar en el presente y cuando ya queremos integrarnos o nos dejan integrarnos, ya hay mucho por avanzar y no es lo mismo un folio en blanco que todo ya un folio escrito, ¿no? Entonces la sensación que me dio es que estaba muy escrito ya todo y que teníamos una historia muy desconocida por parte de las mujeres en la era aeroespacial. Y entonces pues por ahí hilé. Entiendo que este primer libro hay mucho trabajo de documentación. Claro, sí. ¿Los siguientes son más de investigación o más de teorización, de ciencia ficción o qué es lo que nos espera? Pues verás, este primer libro es la primera parte, efectivamente es más anecdótica, ¿no? Más contar esa historia, pero también era un poco el primero de presentación de lo que es la trilogía. Ujú. Entonces, el primero tenía que ser un poco, vale, os cuento la historia anecdótica de cómo hemos estado en el pasado para que veáis esta situación que tenemos las mujeres en el espacio exterior y luego empezar a reforzar qué se está haciendo con relación a todo lo del espacio exterior, en qué participación estamos las mujeres, que sería ese segundo libro de la trilogía, y luego lo que es sumamente importante, que el derecho siempre marca para dónde vamos, ¿no? Yo obviamente del derecho me gustan hasta los andares, quiero decir que me gusta todo, pero sí que reconozco que no siempre tenemos que caer en el positivismo de la normativa, ¿no? Y que también hay mucho juego en esto de qué apruebo, no apruebo, normativizo, no normativizo, para saber un poco qué intereses se mueven en esto de las industrias, ¿no? Que al fin y al cabo la industria es lo que está marcando mucho nuestro poder económico y nuestras vidas en todos los sentidos. Y entonces el último libro, que es como quizás sea un poquito más espesito, no pueda ser tan anecdótico, será sobre derecho espacial. Ujú. Entonces hay documentación, pero también realidad expresa que a ver si podemos ir enfocándola para que sea ameno, ¿no? Para que no digamos vaya tostón, ¿no? Ya. Yo que me he leído el primero que generosamente me ha regalado y te lo quiero agradecer públicamente. A ti. La primera mitad del libro es súper divertida para mentes inquietas que comentábamos antes de empezar a grabar. Es súper entretenido, súper didáctico y te hace reflexionar porque yo me quedé impactada que una astronauta, mujer, con lo que cuesta llegar, no puede hacer una caminata espacial porque no hay un traje de su talla, por ejemplo. Exacto. Pero en el kit femenino, que a alguien le pareció buena idea hacer un kit Exacto. femenino, incluyen 100 tampones y maquillaje. Exacto. Exacto, exacto. Y además, no en mucho tiempo si te pones a pensar, ¿no? Porque estamos hablando de los años 80 en Estados Unidos, los ingenieros de la NASA, pues que ellos pensaban que las mujeres que iban al exterior, pues necesitarían un kit de maquillaje, como no, ¿no? Porque era primordial. Entonces, claro, te das cuenta de cómo veían las necesidades de la mujer, ¿no? Y esto además era muy ensañante para las mujeres o les parecía un poco violento, porque en las entrevistas que se daban, que se abrían a la prensa, lo que les solían preguntar era ¿qué vas a hacer con tu cabello? Tus necesidades higiénicas en el baño, cómo es el baño. Y estaban hablando con ingenieras y con mujeres científicas de gran calibre y categoría, y sin embargo, lo que les preocupaba de sus funciones en el espacio exterior era cuestiones físicas, ¿no? Del cuerpo de la mujer, de los roles de género, ¿no? De los estereotipos. Entonces, claro, era tremendo, ¿no? Y para ellas resultaba doloroso. Entonces, la que más lo visibilizó en ese momento fue, pues, Sally Rayler, ¿no? Porque ella decía, me están preguntando unas cosas que la verdad es tremendo, ¿no? O Jane Hart, por ejemplo, que la preguntaban por qué quería ir al espacio, ¿no? Cuando a los hombres no les preguntaban, ¿no? A ningún hombre ni a sus compañeros le decían, ¿tú por qué quieres ir al espacio? Daban por hecho que era normal que los hombres pensaran en ir al espacio, pero que no era algo normal que lo pensaran las mujeres, como que no estaba dentro de su cliché sexual y de género, ¿no? Entonces, claro, eso en el fondo, como nos pasa a las mujeres, nos entristece también,
que no pienses que tenemos el mismo derecho a esas particularidades que pueden tener los hombres, ¿no? Parece que si no somos hombres no se normalizan nuestros deseos y esos deseos que tenemos las mujeres y ambiciones, pues que no tienen que ver con nosotras. Entonces sí, hay muchas anécdotas en las que ellas empiezan a soltar esas pequeñas cositas de mira lo que nos pasa. Y con McLean, que es la que le pasó el no poder salir a dar un paseo fuera de la nave, que se llama paseo espacial, pero muchas veces tienen que estar arreglando cositas que las naves Pues ella le decía a la NASA que no era normal, que esa camiseta interior, que es fundamental, no le iba, no le estaba ajustada y que podía haber un peligro, ¿no? Y cuenta de alguna manera que la NASA insistía en que el equipo estaba bien. O sea, que sí, que sí podía salir, ¿no? Pero claro, ella decía, no, no, yo necesito un equipo ajustado, ¿no? A mis medidas para, como empleada, como trabajadora, tienes que equiparme correctamente. Entonces tuvo que ceder su puesto en esa salida. Tristemente es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos y a cada década que retrocedes, aunque nos parezca que hace mucho, los años 80 están ahí. Giras un Sí, poco y los sí, ves. y lo del traje ha sido hace unos pocos años, tampoco muchos, ¿eh? Entonces, bueno, es curioso, es cuanto más, y también es muy curioso, por ejemplo, que con relación a ella después y con relación a todo esto que le sucedió con el traje, y bueno, parece que ese espíritu reivindicativo no siempre es bien aceptado y abrigado, pues curiosamente ella fue señalada como la primera astronauta que podía haber cometido un delito en el espacio. Ujú. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Qué casualidad que la que parece que se revela en un momento dado al final termine siendo investigada por un supuesto delito. En toda esta carrera espacial y trayecto, resulta que es una mujer y encima ella, que ya ha entrado en discusión con la NASA, la que va a ir a cometer un delito que luego evidentemente no quedó como tal. Y bueno, entonces son curiosidades que te vas dando cuenta que quizás sea, y evidentemente se establecen como que tiene que ver mucho con esa discriminación por sexo, ¿no? En este caso, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y también, como no, en la carrera espacial, sí. Las mujeres seguimos recibiendo esas preguntas de cuándo vas a ser madre, cómo haces con tus hijos, que te pregunten por el vestido que llevas a... Estoy pensando ahora en las actrices cuando van a una alfombra roja, ¿no? Uf, A lo mejor sí, acaban de ganar un Oscar, pero lo más importante es quién le hizo el vestido, si le quedaba bien, efectivamente. si es lo que se opina, ¿no? En primer lugar, yo creo que muchas cosas están cambiando y no quiero ser negativista porque no es una característica que me defina para nada, pero queda mucho camino por recorrer todavía con estos temas. Sí, a mí también me gusta ser positiva y es verdad que siempre digo porque que es verdad que está mucho hecho también, que hay mucha normativa, pero hay que seguirnos fijando en los pasos que da esa normativa y esa ley, ¿no? Yo siempre digo que la ONU es verdad que tiene comisiones, que está a favor de las mujeres, pero también hay que ver que la industria, el poder económico, marca mucho, ¿eh? A los caminos hacia donde vamos. Mm. Y en este momento algo que yo tengo mucha preocupación es que quizás el camino industrial y las nuevas tecnologías estén marcando demasiado a la humanidad y puede ser que se nos deshumanice mucho en ese trayecto. Así que Bueno, tendremos que ir descubriéndolo en tus próximos libros y en los años venideros. sí, Me llamó poderosamente la atención también que solo el 11% de las personas que han ido al espacio son mujeres. Es un porcentaje bajísimo. efectivamente. Incluso nos superan en el turismo espacial también. Hay muy pocas turistas espaciales, sin embargo hay más turismo espacial masculino, ¿no? Efectivamente, sí. Pues un poco por lo que pasa en otros sectores, ¿no? Partiendo también de la infancia, porque es que esto hay que ir muy, muy para atrás, ¿no? El cómo desde la infancia a las mujeres no se nos potencian nuestros deseos tanto como a ellos, ¿no? Y cómo hay ese sesgo, que se llama el sesgo de los sueños, que aunque nos parezca contraproducente, sí es cierto que lo ha lanzado mucho a través de la película Barbie y que parece que eso ha llegado a más mujeres y a más personas para que la gente entienda lo que es ese sesgo en particular con relación a las mujeres. Y es verdad que el no poder soñar con algo das por hecho que no es para ti, ¿no? Entonces, eso va a significar que tú, tu pasión, la vas a intentar encontrar en otro lugar. Y eso ya es un freno, ¿no? Ahí ya van a ir menos niñas a las ciencias, por ejemplo, ¿no? Si luego a todo eso le añades que cuando vas a las ciencias, pues no apoyan tu potencialidad en relación a ese camino, pues ya va a ser otro sesgo. Si ya sales de la universidad, los trabajos, ¿no?
las diferencias en los trabajos, ¿no? Hay muchas veces que yo comento que es verdad que cuando estamos en España, por ejemplo, con esta normativa que tenemos, parece que no nos hacemos cuenta de que no estamos en igualdad de condiciones realmente, ¿no? No, no, pero si todo ya, pero si ya está, si yo tengo los mismos derechos. Sí, claro. Esa sensación también la tenía yo cuando terminé la licenciatura en Derecho. Pero cuando empecé a trabajar, empecé a observar que no era verdad. Y eso todavía pasa. Entonces, claro, la implantación de esa práctica todavía falta muchísimo. Falta muchísimo. Hablando de la infancia, estaba acordándome de... Yo tengo un hermano pequeño, ahora Ujú. mismo tiene 13 años, y cuando era aún más pequeño, le encantaba ver las pelis de, pues eso, de la NASA, de los lanzamientos espaciales, de todo eso. Y él le comentó a su madre que no había ninguna mujer en la sala donde están haciendo el lanzamiento. Y digo, pero es que eso ya tiene mucho valor, porque es que estamos inculcando algo a las nuevas generaciones que nosotras a lo mejor ni nos planteábamos. No había mujeres porque las mujeres eran las que llevaban el café o las que silenciaban, porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se craqueó el sistema de la máquina esta Enigma, que utilizaban para mandarse mensajes encriptados, la mayoría de las matemáticas que participaron en esa investigación, que hicieron un trabajo súper importante, eran mujeres, y yo me enteré de eso de adulta, de muy adulta, y la persona que las guiaba, digamos, era un matemático que también fue bastante denostado porque era gay. Entonces, digo, el mundo en el que vivimos ahora, esas situaciones se están visibilizando un poco más. Se da más espacio y nuestros hijos se sorprenden que en esas situaciones no haya mujeres. Y eso para mí es positivo, es esperanzador y me hace creer en un futuro más equitativo, ¿no? Sí, eran las computadoras humanas. Porque hay que entender que al principio la tecnología era como algo superfluo, ¿no? La tecnología a lo largo de los años ha ido incorporándose y tomando mayor importancia a cada paso. Pero al principio era cosa de menudencia, ¿no? De un leve apoyo a la inteligencia humana. Entonces, todo lo computacional tenía que ver mucho también con las manualidades y con las cositas pequeñas. Entonces, se dejó entrar a las mujeres primero por necesidad de mano obrera, seamos sinceros, el apoyo hacia la mujer y el trabajo también ha sido una cosa de industria, de capitalismo, y esas manualidades las hacían mucho las manitas pequeñas, las mujeres. Todo lo que tuviera que ver con lo pequeño, con lo computacional, era muy de mujer. Y también esas mentes expertas, obviamente, ¿no? Entonces, claro, esa necesidad de que dejó entrar a las mujeres, fenomenal, pero había equipos en la NASA que eran equipos impresionantes femeninos, pero cuando ya empezó todo a tener más importancia, y esto es muy también muy relevante, ¿no? Cuando la profesión en concreto empieza a ser una profesión en la que se ve un pico de negocio importante, si los equipos son femeninos, dejan de ser equipos femeninos para pasar a equipos masculinos, poco a poco. Ya. Y esto nos ha pasado con muchas profesiones, ¿no? Y hoy en día dices tú, bueno, pero también hay, yo qué sé, te pongo ejemplo, hay cocineros, ¿no? Pues que la cocina a lo mejor era un rol estereotipado de mujer, pero cuando empezó a verse la brecha potencial de negocio, la mujer quedó relegada, sí, sí, a la cocina, pero a la cocina del hogar, a la doméstica. Entonces, esto lo vas trasladando y lo que yo decía, no lo estamos pensando, pero es que en la carrera espacial ha pasado exactamente igual. Las primeras mujeres, las primeras computadoras eran mujeres. Y cuando aquello ya tenía un pico de negocio importante, se fueron relegando y pasaron a estar ellos. Ujú. Y ya sabemos qué tipo de ellos, ¿no? Como tú bien dices, tampoco, ¿no? No daban cabida a otro tipo de hombres, ¿no? Parece que todavía aquí el machismo sigue basándose en un tipo de hombre y masculinidad. Sí, sí, que pasa en el fútbol, pasa en muchas profesiones, que por estadística, o sea, es que es un calco de la sociedad en la que vivimos, Efectivamente, pero no se visualiza porque, pues porque saben que probablemente su carrera se acabe. efectivamente, sí. Pero, cuéntanos qué significa feminismo Star Trek, que casi me explota la ¡Ah! cabeza. Mi Pues lado mira, friki se vino muy arriba, ¿eh? ay, sí, no lo conocías, lo de feminismo Star Trek. No tenía ni idea. O sea, Pues me encanta la serie, la he visto, bueno, distintas versiones en distintas épocas, sigo viendo en la actualidad, pero no conocía ese término para nada. claro, es que dentro de lo que
poquito que hice mi incursión en el cine, pues yo empecé a conocer un poco también el contexto que pasaba con las mujeres artistas y las mujeres cineastas en el cine, ¿no? Y empiezas a toparte con historias muy interesantes. Y una de ellas era el feminismo Star Trek, ¿no? Porque efectivamente la serie Star Trek ya rompió muchos estereotipos de la época. ¿Por qué? Porque ponían comandantes, ponían capitanas, mujeres con relevancia, con personalidad fuerte, ¿no? Y que parecía que todos esos estereotipos no tenían que ver con ella. Entonces fue muy rompedor y además tuvo muchísimo éxito y actualmente ya te digo, es de culto, es una serie de culto. Entonces, claro, como luego parece que siempre se vuelve un poco la tortilla y volvemos otra vez como en retroceso a volver a implantar ese tipo de estereotipos tanto sexuales como de género, pues muchas veces ves que otra vez desaparecen esas capitanas, esas comandantes y volvemos a tener otra vez los mismos roles implantados, ¿no? Entonces, claro, el feminismo muchas veces ha puesto de ejemplo a esa historia de Star Trek y a esas mujeres de Star Trek que aunque en la ficción sí revelaban el potencial femenino en igualdad de condiciones, ¿no? Y claro, por eso yo muchas veces digo más feminismo Star Trek, ¿no? Incluso en las series de ahora, ¿no? Además, lo que a mí me gusta que fíjate como en aquella época, claro, influenciados por todo el contexto que pasaba con la NASA, se miraba hacia el futuro, ¿no? Y sabemos que el presente construye mucho el futuro. Mm, Estamos en un momento que la mayoría de las series, el constructo es histórico hacia atrás. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que el contexto es de atrás. Ahí, salvo algún discurso que dices tú, aquí han metido un poco el discurso a cuchara, ¿no? Sabes que no pega con la historia del momento. Entonces, sin embargo, hay menos series que lancen hacia un futuro igualitario, que pongan, pues eso, comandantes, mujeres guerreras, ¿no? Y esto también lo tienes mucho en los videojuegos. Se va implantando efectivamente un cambio de personalidad en los personajes sobre la fuerza de las mujeres. Es que las mujeres no tenemos por qué ser el sexo débil, como tampoco ellos tienen que ser siempre el sexo fuerte, ¿no? Es decir, dar más visibilidad a las particularidades de las personas, Mm. ¿no? Y no tanto a esos clichés estereotipados de cómo tiene que ser un hombre o una mujer partiendo obviamente del sexo, entiendo, pero creando un género muy constreñido, ¿no? Cuando sabemos que ahora hay una diversidad y una pluralidad. Total. Y qué falta hace y qué bien nos sienta a todos verlo y que nuestros Efectivamente, hijos sean libres de vestirse, de mostrarse, de probar. Yo tengo una hija de 23 años y para mí es una felicidad ver que ella se siente libre, no tiene esa esclavitud del físico que teníamos nosotras, son es mucho más verdad. tolerantes, exploran mucho más que nosotros, son más atrevidos. Hay de todo en todas las generaciones, obviamente, pero a mí me encanta. Mi hija además estudió Bellas Artes y cuando fuimos a la graduación, ver cómo esa juventud se expresaba en su parte más íntima, sin complejos, sin importarles lo que dijeran desde fuera, porque desde fuera seguimos recibiendo mensajes, ¿no? A veces muy hirientes. Mm. Para mí fue una gran experiencia ese día, la verdad. La verdad es que es maravilloso en ese sentido. Lo que pasa es que yo siento una especie de manipulación también, ¿eh? Hacia dónde vamos con relación también a esto. Y me da un poquito de miedo en ese sentido. Porque creo que los que están por encima de todos, los que nos gobiernan, hacen planes muy a largo plazo, ¿no? Ujú. Y como personas del día a día, nosotros hacemos planes muy a corto plazo, la verdad. Nadie piensa en 10 años de tu vida, ¿no? Nadie planifica 10 años de tu vida. Pero sí que los lobbies, las industrias sí que lo planifican, ¿eh? Y la tecnología está en un momento en el que facilita mucho esas estrategias. Y algo de lo que yo creo que nos hemos endurecido tanto como la tecnología, ¿no? El material de la tecnología. Y que además, si tú hablas de estereotipos o de género o de sexo, es algo que tampoco conviene en el sentido de una inteligencia artificial, ¿qué género le vas a poner? Ya. ¿Qué sexo le vas a poner? Entonces, ¿ese apoyo hacia dónde va? ¿Hacia realmente hacia las personas o va hacia esa inventiva futura que tú tienes planificada en el que evidentemente hay ciertos elementos de la fórmula humanidad que hay que sacar porque no va a ser conveniente para ese negocio industrial y tecnológico? Ya. Entonces, eso es un poco lo que a mí me da, porque hay muchos proyectos que se han ido frenando en relación a esto, Seu. Mm, Por ejemplo, dar de alta, hace unos años se estaba discutiendo dar de alta en la seguridad social a un robot. sí. Hay muchos sectores de la industria que se están viendo en desempleo grave porque están siendo sustituidos por la tecnología que viene y que tienen que cambiar todo su paradigma laboral para encontrar una salida de trabajo en este momento, ¿no? Ya.
Esto pasa cíclicamente en cada revolución industrial, ¿no? Y Efectivamente, nosotros como sociedad también tenemos parte y responsabilidad en eso. No efectivamente. solo es el gobierno el que decide o los lobbies los que deciden. Yo creo que nosotros como sociedad podemos hacer algo. Y creo que estos espacios, como los podcasts, por ejemplo, los canales de YouTube, todo este tipo de espacios libres donde podemos expresarnos cualquiera de nosotros, ayudan mucho a eso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que mi hija, que la pobre debe estar harta de mí porque es mi referente, ¿no? De las siguientes generaciones, y muchos de sus amigos ya no ven prácticamente la tele, por no decir nunca. Ellos tienen sus propios canales de información, que no sé hasta qué punto eso es bueno o es malo, pero es diferente y yo creo que va a marcar también sus vidas. Sí, porque en esas redes y en lo que ven a través del móvil, porque ahora es el dispositivo más utilizado, sobre todo por parte de las mujeres más que de los hombres, fíjate, ahí le superamos a ellos. Luego también había que ver qué funcionalidad le damos las mujeres a diferencia de los hombres. Sí es cierto que hay un algoritmo. Mm, Y una vez más aquí la comunicación en esas redes está mayoritariamente masculinizada. mm. No sé con quién hablaba el otro día que nos gusta sentirnos libres de las decisiones que tomamos y al final así. Lo hablaba con mi amiga Bea Chedas, que le mando un beso desde aquí si me está escuchando, que ella hablaba de cómo ella pensaba que había elegido su carrera universitaria libremente y con el Ujú. paso de los años se había dado cuenta que había un montón de condicionantes externos, sociales, familiares y ambientales, que le habían llevado a tomar esa decisión. Y me hizo pensar, porque muchas veces nos creemos dueños de nuestro libre albedrío y en realidad no es así. No. Eso pasa, el ejemplo más así, más cercano es incluso cuando tú vas a comprar en el supermercado, cómo está todo, bueno, la ingeniería social, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Al final, cómo te reconducen hacia algunas situaciones, ¿no? Sí, y además yo también aquí he notado, incluso en la televisión, yo sí sigo viendo la televisión también, me gusta ver la televisión, ver las redes, entonces sí que veo los sesgos muy establecidos, ¿no? Y esas diferencias, cómo la televisión quiere subirse al carro en el sentido de la popularidad que están teniendo las nuevas generaciones en las redes sociales y cómo en algunos programas los incorporan, ¿no? A gente muy joven para que de alguna manera traer ese público, ¿no? Pero sí siento que todavía les cuesta bastante. Ahora, también hay que contar que la televisión tiene un campo muy importante y que nunca, no va a ser tan fácil de romper, ¿no? Y es ese acompañamiento que hoy por hoy se establecen en todos los espacios en los que hay personas, ¿no? Ujú. Mirar a una pantalla, hoy por hoy, en muchos lugares sigue significando ver la televisión. Entonces, sí que tendrá carrete. Pasará un poco como con los libros, que nos decían que iban a ser todos digitales. Y es verdad que yo leo mucho libro digital, pero también es cierto que hay ciertos libros que cuando sé que los voy a trabajar, subrayar, apuntar, modificar, esa investigación, los cojo en papel. Y estamos en un momento en que pensábamos que iba a desaparecer el libro de papel y prácticamente estamos teniendo la oportunidad de que es cuando más prácticamente se está editando también gracias a la autoedición. Claro. Entonces nunca sabes por dónde van a ir tampoco ese control que quieren imponernos. Al final siempre se escapa el control. La manipulación al final nunca se puede manipular todo como quieren, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Yo creo que lo que nos salva de muchas veces esa manipulación condicional es también la empatía, ¿no? Es una capacidad muy humana que es difícil de que se pueda reproducir fácilmente en según qué personas, obviamente, pero sobre todo en la tecnología, porque es algo muy de sentir al otro y eso es una capacidad humana que si la tienes cultivada es maravillosa porque te abrirá tanto las puertas al revelarte, al ver otras causas, al ver la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la esperanza, ¿no? Es decir, Mm, y todo puede ser complementario, obviamente. Es decir, yo soy muy de móvil también, sí, sí. y de redes, y Todo puede convivir, porque a mí me encanta leer en papel, me flipa, pero claro, a mí me gustaría tener una vida minimalista y entonces no puedo tener todos los libros en papel que quisiera. Entonces a claro, veces nos chocan convive. ahí como tal y vamos conviviendo, ¿no? Hay unos que en papel y otros que en digital. Quería retomar un poco el tema de las mujeres astronautas. Ahora tenemos una española candidata a astronauta, que es Sara García Alonso. ¿Cuándo prevés que puede llegar al espacio? Ella está en reserva ahora, ¿eh? Sí. Ella está en reserva. En teoría, debería estar dentro del equipo que va a ir a Marte o que puede ir a pisar la Luna, ¿no?
se está pretendiendo que sean las mujeres las que pisen la luna como para darles ese reconocimiento. Yo no sé si esto será cierto o no. Todavía las fechas nos están cambiando mucho. Un día nos dicen que dentro de un año, otro día dentro de otro. Aquí sí es cierto que ya han pisado, aunque no nos lo digan, la luna, por lo menos, como yo digo, robonautas, ¿no? Ujú. Y otras cápsulas. Entonces, yo no sabía decirte si dentro de 5 años habrá ya una mujer que haya pisado la luna, o dentro de 10 habrá ya una mujer que haya pisado Marte. Yo creo que más de ese periodo de tiempo no se va a extender, pero no sabía decirte en ese periodo de tiempo exactamente un año u otro, porque no lo tengo todas, no las tengo todas conmigo. Incluso ojalá sea Sara, ¿no? Pero Sara en este momento es médica, es bioquímica y está Mm, haciendo una investigación maravillosa del cáncer, sí. que curiosamente he descubierto que en la manipulación de esas células y demás, y ese desarrollo cancerígeno tiene que ver muchas veces con la gravitación. Entonces, sí que hay investigaciones que se hacen con relación a eso. Y ella quiere pisar efectivamente el espacio exterior. No sé si ya la Luna exactamente o Marte, qué opciones tiene, pero sí estar en el espacio exterior. Claro, estando ella como reserva, no lo sé cuándo podrá hacerlo. Sí es cierto que está haciendo una labor encomiable y desde aquí hay que agradecérselo en ese sentido, ¿no? Pero también es curioso que ella sea reservista, ¿no? Que sea la reserva y que le hayan dado funciones de divulgación tan positivas como están siendo, una vez más, ¿no? Que parece que siempre se reproduce esa delegación a las mujeres a cuestiones más administrativas que prácticas, ¿no? De cada profesión. Bueno, vamos a conformarnos, ¿no? Pero también seguramente, ¿por qué no haber sido ella la primera en estar ya dentro del equipo, en estar ya a punto de despegar en alguna misión, ¿no? Como su compañero. Bueno, pues porque no sabremos si efectivamente se basan en esa capacidad o, una vez más, ha habido cierta discriminación. Entenderemos que teóricamente no habrá habido discriminación, pero es curioso que vuelva a pasar, ¿no? En todo caso, es un avance. Estamos un poquito más cerca que antes de que ella lo consiguiera. Efectivamente, efectivamente. También es cierto. También aquí hay gente que dice que, bueno, que no tiene por qué basarse en que sean hombres o mujeres en esa paridad, ¿no? Y es verdad que no es una cuestión tanto de paridad como que no sea porque hay una manipulación, una discriminación, por efectos culturales, por todo esto, ¿no? Porque si algo se ha visto que a lo largo de la historia ha habido mujeres muy capaces, muy capacitadas, que ha habido referentes que han sido invisibilizados totalmente. Y luego también si algo se ha visto a lo largo de la carrera espacial es que si tú entrenas a las mujeres y las haces las pruebas correspondientes y las potencias, dan muy buenos resultados. Entonces, si damos tan buenos resultados, ¿por qué todavía tenemos ese freno, no? A mí me encanta haber leído tu libro y me avergüenza reconocer, pero lo voy a hacer, que el 90% de los nombres de mujeres astronautas que han hecho cosas increíbles no los conocía. Claro, Y a mí me sí, gusta el espacio, es un tema que me apasiona y me genera inquietud y muchas preguntas. Y seguí el experimento de Elon Musk y todas estas burradas, entre comillas, que están haciendo ahora que me parecen tan peligrosas como este mini submarino que implosionó. Pero bueno, es una reflexión que dejo ahí. Y en esta época en la que en teoría tenemos tanta información y desconocemos tanto. sí. Volvemos a esta estructura de estadística discriminatoria, de falta de visibilidad de las mujeres. Sobre todo yo también en el libro lo que intenté es visibilizar a muchas de las más desconocidas. Porque es cierto que ya conocíamos, ¿no? Algunas, ya hay referentes, hay muchas páginas feministas que han tratado ya estos temas, las científicas que las tratan de visibilizar. En Internet, yo diría a la gente por no mencionar, porque parece que si mencionas no mencionas a otra y parece que siempre haces de menos, yo no voy a mencionar, pero de verdad que busquen, porque hay verdaderas maravillas en Internet, ¿no? La NASA también hace un esfuerzo por tener una página más accesible, ¿no? Desde los vídeos que puedes ver con relación a la masa en YouTube, ha hecho ahora un YouTube, un canal de YouTube hispano, ¿vale? Entonces se va acercando mucho más cada vez a toda la población, ¿no? Pero es cierto que sí. Entonces yo procuré exhibir las que evidentemente eran imposibles de invisibilizar, como por ejemplo las Mercury 13, porque marcaron mucho la historia de las mujeres en un momento en que en Estados Unidos había una verdadera revolución feminista, que luego ya llegaron tarde a esa ley que se aprobó
de no discriminación en el trabajo a las mujeres, ¿no? Mm. Y que no sabemos cuánto influenciaron su caso, que fue muy mediático, el querer ser unas mujeres que fueran al mundo exterior y que no se las permitiera por un mero requisito normativo que se podía cambiar de un plumazo, así de claro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese equipo de mujeres tan maravillosas, que eran pilotos por pasión, contra todo el mundo eh, hacían sus viajes, muchas tenían padres pilotos, muchas tuvieron padres militares, pero obviamente la mujer no podía ser militar, Mm. pero sí podía ser piloto. Entonces, claro, si para la NASA necesitaba ser piloto y militar, pues ya no cumplías ese requisito, ¿no? Era Y no imposible que quisieron, ninguna era mujer llegara. imposible. Y aunque se demostró en todo ese trayecto de las pruebas que las pusieron, de la selección, porque eran muchísimas, se Mm. presentaron unas 200, se fueron reduciendo, quedaron 19 y luego ya 13, ¿no? Capitanadas por Jerry Cobb, que para mí me parece maravillosa, ¿no? Por la melancolía de su vida y de su historia. Pues, jolín, ¿qué te costaba cambiarlo? Esa reticencia, ¿por qué? Pues sí que la hubo. Y luego también todas esas niñas que sí se identificaban con esas necesidades de mirar hacia el cielo y sin embargo no se las cultivaba esa pasión, ¿no? Y esa posibilidad. Entonces, claro, al final volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que yo intento decir, que no se nos repita la historia una vez más en los nuevos tiempos que vengan, en los nuevos espacios que vengan, ¿no? Que este es un espacio que hablo del espacio fuera de la Tierra, pero en cada espacio, en cada microespacio de nuestro universo, de nuestra vida cotidiana, esto se parece que se reproduce y ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? En otros espacios, pues de lo que se trata es de debatir y de que no se nos repita la historia. Y lo que dices es muy interesante sobre el tema del submarino, Mm. porque, claro, son dos universos, bueno, universos por diferenciarlos de la parte terrenal, ¿no? Muy hostiles, tanto el océano, el mar interior, ¿no? Como el espacio exterior. Y claro, ahí no hay que quitar mérito a los pioneros, aunque sean ellos, ¿de acuerdo? Porque evidentemente es un terreno tremendamente hostil. Pero si las mujeres también queremos dar nuestra perspectiva, crear debate y hacerlo más plural, es algo que sin duda tiene que abrirse, Mm. respetando los derechos mutuos, obviamente, como en todo, ¿no? Es decir, no porque seas alguien particular, que se suponga que estás dentro de una minoría, tienes que ser no escuchado. Todo lo contrario, hay que escuchar también. Hay espacio para todos. Vamos. Hay espacio para todos y no se trata tampoco de repartir la tarta, ¿no? Se trata de que estamos en un punto que tenemos que crear una tarta nueva. Porque el reparto de la tarta anterior ya está como muy preestablecido. Mm. Y parece que es que no podemos dar más pedazo al otro porque ya lo tengo cogido y entramos en unos debates y en unas competencias que no son de convivencia, ¿no? Ya. Entonces hay que crear una tarta nueva y aquí pues las necesidades y de una manera en condiciones igualitarias y no discriminatorias. Entonces yo no te piso a ti, tú no me pises a mí y aquí a reconocer los derechos, que es lo fundamental, mis derechos, tus derechos, ¿no? Antes de entrar en la parte final del programa, me quedan Sí, muchas preguntas por hacerte, pero me gustaría hacerte dos de forma muy rápida. venga. ¿Soñaba Beatriz Castellanos de pequeña con ser astronauta? No, la verdad es que no, pero sí soy de mirar mucho las estrellas. Y el cielo y la libertad es algo que me apasiona. Sentirme libre me apasiona. Y el cielo sí que ha tenido mucho que ver en mi vida muchas veces. Así me gusta la ciencia, todo lo que tenga que ver con la ciencia del cielo. Pero yo siempre tuve muy claro que quería ser abogada. Hasta que tuve una crisis que me gustaba el tema del artisteo, pero por actriz cómica, fíjate, por hacer reír a la gente, ¿no? Por pasar el mejor rato. Y porque estaba en un momento en el que había muchas actrices cómicas en la tele, a lo mejor que me tenían influenciada. Y hice un poco mis pinitos, pero cuando vi al principio cómo era el medio, no terminó de gustarme demasiado y aunque hubo retomado luego después, es cierto que no es mi medio. Entonces, siempre ha sido al final el derecho por el tema de estar más sensibilizada con las injusticias. ¿Echas de menos tu carrera profesional como abogada? No, porque es un año total lo que llevo más o menos prácticamente sin el ejercicio. Sigo estando colegiada, yo no me voy a quitar de estar colegiada. Ahora me encanta que seamos colegio oficial de la Abogacía de Madrid. No entiendo cómo otros colegios todavía siguen siendo abogados, colegio de abogados. El otro día lo hablaba con un compañero y me decía, fíjate, es que no fueron, nadie debatió y nada, y se quedó de otra vez como abogados. Y yo silencié ecuánimemente. Si me escucha ahora lo sabrá. Pero es verdad que eso hay que cambiarlo, ¿no? Y por suerte en ese sentido, pues
creo que en un momento en el que la abogacía, por lo menos en Madrid, hay muchas mujeres que hacen muy, muy buena labor y creo que no es un momento como para abandonar nada en este sentido. Y no, yo soy muy sensible a las injusticias, he sido quizás sensible a decir esto no me parece normal, aunque siempre he recibido el mensaje de lo es, ¿no? Esto es normal y yo decía, ¿y por qué a mí no me lo parece? Ya. Y entonces, bueno, pues creo que ese ha sido el acercamiento más fácil hacia una profesión, ¿no? El constructo de lo que es injusto tiene que ver mucho con las leyes y con el derecho, obviamente. También habrás vivido momentos muy complicados, porque al estar especializada en criminología, violencia de género, violencia sexual, supongo que ha habido momentos muy Sí, impactantes. sí. A ver, yo siempre he estado, al final me fui focalizando en lo asistencial y terminé en el primer centro de crisis de asistencia a mujeres víctimas de violencia sexual, ¿no? Ujú. Además, como compatibilizaba diferentes cuestiones, me estaba muy interesada en el turno de noche. Entonces, se daban situaciones seriamente muy complejas, la verdad, sí. Y siempre tienes que guardar cierta discreción, ¿no? Sobre estos asuntos, pero falta mucha educación y sobre todo hay algo que me gustaría de aquí reivindicar un poco. Es cierto que nos enfocamos mucho a la reconstrucción de la víctima y apoyar a la víctima y es así como tiene que ser, pero necesitamos atender la mala educación de los agresores, ¿eh? Severamente además. Y creo que es un punto que nos está atendiendo. Esto es Mm. como cuando, en el caso de una violación, ¿no? Pues le decimos Ujú. a las mujeres, no salgas de noche, cuidado con la ropa, no sé qué. ¿Por qué no nos centramos en educar a las nuevas generaciones o incluso a las generaciones actuales en poner límites, en el no es no, en el respeto, ¿no? Es algo que es recurrente en la historia. Yo estoy viendo ahora una serie bueno, de un famoso asesino en serie, porque me encantan también esas temáticas, que tuvo en jaque a la policía durante años en Inglaterra, y se vuelve a enfocar a lo mismo. Mujeres, quedaos en casa. Tal. Digo, madre mía, es lo único que se nos ocurre para proteger a la sociedad femenina, en este caso, de este tipo de abusos. Es la única opción que hay. Podríamos hacer algo mejor, ¿no? Sí, fíjate, yo en uno de los cursos que hice de especialidad de criminología entré en conflicto, te digo, por el 2010 o así, con mi propio profesor. Yo quería hacer un final de proyecto sobre el terrorismo antes de que pasase lo del 11S. Yo ya intuía que había mucho movimiento en ese sentido y por un debate con él en clase sobre la responsabilidad hacia la víctima, sobre un hecho delictivo de un sujeto activo que es el agresor, dije que le iba a hacer el proyecto sobre aquello. Y terminó dándome la razón, porque claro, le presenté entrevistas de magistrados y demás. No se puede responsabilizar a la víctima de una agresión. O sea, no. No tiene que ver ni cómo vayas vestida. Además, luego ha habido en los años posteriores incluso exposiciones de la ropa que llevaban víctimas de violencia sexual. Y eso es un choque importante porque te das cuenta que ni siquiera llevan minifalda muchas. Entonces, las motivaciones del agresor son muy variadas. La selección de la víctima, sobre todo, es por dominación. Y es que los agresores sexuales son muy particulares también. Pero todo tiene que ver con la reconstrucción y con la educación, con la correcta educación, ¿no? Con lo que los valores que le estás transmitiendo a esos futuros o potenciales agresores, ¿no? Entonces, claro, no se puede lanzar esa responsabilidad como se lanza incluso en las campañas que tenemos hoy en día, ¿eh? Seguimos poniendo el rostro de un delito, el rostro de la víctima. El rostro del delito es el del agresor. Mm. Y en esto tienen que identificarse ellos, para que se reconstruyan tanto como terminan reconstruyéndose las víctimas, ¿no? Las víctimas también tienen esa necesidad de pensar e incluso se culpabilizan muchas veces. Fíjate, se culpabilizan ellas. ¿Por qué? Porque socialmente tampoco les culpabilizas a ellos. Esto nos daría para otro podcast entero. Uf, esto es un melón. Pero Esto es- gordo, gordo, ¿eh? Nos Sí, sí, daría sí. y Pero sí súper que es verdad que interesante tendríamos que además. hablarlo, sí, un Mm, día. mm. Sí. Bueno, pues vamos llegando al final de este episodio y voy a Sí. finalizar con las dos preguntas que hago siempre, que me decís que es la parte más difícil del programa siempre. Oh, vale. La primera es, ¿con quién te tomarías un café? Uh, qué buena pregunta. Pues mira, yo con Jerry Cobb. Ujú. Y además no me lo tomaría, o sea, en el avión con un,
con una, ¿cómo se dice? Cuando llevas el líquido ahí calentito y viéndola pilotar. Buah, sí, Menudo descubrimiento de mujer. sí. Todos a Google, pero ya, si no la conocéis, que yo no la conocía, y menudo Sí, sí, descubrimiento. sí. Genio y figura. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Aceptamos té, caña, Coca-Cola. Sí, mira, pues le voy a hacer mención con una compañera que es artista de la zona en la que estoy residiendo ahora, que es Rosa Gallego. Y, y sí, porque es maravillosa, es una mujer maravillosa, tiene mucha trayectoria artística, también con temas de implicación con el tema de violencia de género, y es una artista además muy reconocida. Sí, sí, te menciono a ella, porque Pues es nada. también un referente, ¿eh? En cuestiones de arte y bueno, ya he hecho muchas exposiciones en diferentes, en el Centro de Vacas de Madrid del Retiro, aquí en Pozuelo, sí, con Rosa. Pues nada, Rosa, te mandamos un abrazo. Investigaremos también en Google. Bueno, Bea, pues llegamos al final. Muchísimas gracias por tu compañía, por tu conversación, por el libro y por estar aquí hoy esta mañana conmigo. Muchas gracias por invitarme, ha sido un honor que lo hicieras y te agradezco el interés y el buen ratito que me has dedicado. Nos vemos pronto. Muchas gracias. A ti, Seu. Gracias por estar ahí, al otro lado, y por acompañarnos en este episodio de Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes te esperamos con una historia y un invitado que seguro te sorprenderá. Hasta pronto.